pasa el tiempo. Y la industria de la música electrónica tiene una manera particular de consumir a sus propios artistas. No de golpe, de a poco, con la lógica de los sistemas que necesitan producción constante y que cuando encuentran a alguien capaz de producirla no siempre se preguntan a qué costo, que ven los números y los conciertos y los discos y los premios, y miden el éxito con las herramientas que la industria tiene disponibles para medir el éxito, que son herramientas muy buenas para medir algunas cosas y completamente ciegas para otras. Tim Bergling tenía 18 años cuando empezó a ganar dinero con su música. Tenía 28 cuando murió. En el tiempo entre esos dos puntos construyó uno de los catálogos más influyentes de la música electrónica de su generación. Llenó estadios en todos los continentes. Llegó al tercer lugar entre los DJs mejor pagados del mundo. Colaboró con artistas que eran iconos globales antes de que él existiera en la industria. Escribió canciones que una generación entera asocia con los mejores momentos de su vida. Y escribió en un diario personal cosas sobre el dolor y el agotamiento que ningún número de streaming puede medir, que ningún ranking de DJs refleja, que la industria que lo necesitaba no supo ver hasta que ya era demasiado tarde para ver. El 20 de abril de 2018, en Mascate, Omán, Tim Bergling fue encontrado sin vida. Tenía 28 años. Esta es su historia, y la de lo que la industria que lo necesitaba no supo ver a tiempo. Tim Bergling nació en Estocolmo, Suecia, en 1989, en una familia donde el arte era parte del ambiente cotidiano antes de ser una elección. Su madre era actriz con décadas de trabajo en cine y televisión sueca. Sus hermanos compartían la inclinación hacia la música de maneras que hicieron del hogar familiar un espacio donde la expresión artística era tan normal como cualquier otra actividad. A los 8 años, la música electrónica empezó a ser el idioma con el que Tim entendía el mundo mejor que con ningún otro. No como oyente pasivo, sino con la curiosidad activa de alguien que escucha y quiere entender cómo funciona lo que está escuchando, qué lo produce, cómo podría reproducirlo, cómo podría transformarlo en algo propio. A los 13, ya remezclaba canciones. El dormitorio convertido en estudio improvisado. Las horas frente a la pantalla aprendiendo solo lo que nadie le estaba enseñando, porque en ese momento no había una institución que enseñara exactamente lo que Tim quería aprender. Esa formación autodidacta, que en la música electrónica es más la norma que la excepción, produce artistas que tienen una relación particular con su trabajo, porque todo lo que saben lo construyeron ellos mismos, sin el filtro de alguien que les dijera qué era correcto y qué no. A los 18, el primer pago real por esa capacidad. El primer contrato discográfico. La confirmación de que lo que había construido en ese dormitorio era suficientemente real para que la industria lo reconociera como tal. Y el nombre, Avicii. Un término del budismo que describe el nivel más bajo del infierno. El lugar donde las almas permanecen en un estado de proceso hasta que se purifican y pueden renacer. Tim lo eligió porque le gustó el concepto. Y porque sonaba como él quería sonar. No como profecía, sino como palabra que tenía peso, y que tenía historia, y que decía algo sobre la transformación sin que él supiera todavía cuánto iba de Samo a decir sobre la suya. Resulta que la palabra, con toda su carga de proceso y de tránsito, y de transformación dolorosa hacia algo diferente, terminó diciendo algo verdadero sobre su historia, aunque en el momento de elegirla, no pudiera saberlo. El año 2011 fue el año en que Avicii pasó de ser un nombre que circulaba en los círculos correctos a ser un nombre que el mundo entero escuchaba. Levels, una canción construida sobre un sample de 1962, una grabación de Etta James que Tim transformó en algo que no tenía nada que ver con el original, excepto el alma, que la radio y los festivales y los clubes de todo el mundo adoptaron con la velocidad de las cosas que capturan exactamente el espíritu de un momento, sin proponérselo de manera calculada. Cuando una canción hace eso, cuando llega así, hay algo que ninguna campaña de marketing puede producir porque viene de otro lugar. Y luego Wake Me Up, que combinó la música electrónica con el folk de una manera que la industria no esperaba y que el público adoptó con una entrega que tampoco era esperada, porque los géneros no suelen mezclarse así, sin que uno de los dos pierda algo en el proceso. En este caso, ninguno de los dos perdió nada. Los dos ganaron algo que ninguno hubiera tenido solo. Y Hey Brother,
El álbum True, que se convirtió en uno de los más vendidos de la temporada en varios mercados simultáneamente. El tercer lugar en el ranking de los DJs más importantes del mundo según las publicaciones especializadas. La colaboración con Madonna en el Ultra Miami, uno de los festivales de música electrónica más importantes del planeta. Las canciones que escribió para Coldplay. El premio al mejor artista de música electrónica en los MTV EMA de 2013. Todo en un periodo de tiempo que, visto desde afuera, parecía ser la historia de un ascenso imparable. La historia del joven sueco que había empezado en su dormitorio y que en pocos años estaba en la cima de la industria global más lucrativa y más visible de la música popular. Pero lo que ocurría en paralelo no estaba en los titulares. Nunca está en los titulares hasta que ya es demasiado tarde para que los titulares sirvan de algo. El ritmo de trabajo de la industria de la música electrónica tiene una particularidad que los artistas de otros géneros rara vez enfrentan de la misma manera y con la misma intensidad. Los DJs más exitosos pueden superar los 150 conciertos anuales. 150, en lugares distintos, en países distintos, en zonas horarias distintas que el cuerpo acumula sin que nadie lo registre como trabajo físico. Porque lo que el público ve desde afuera es a alguien frente a una cabina con luces y música, no a alguien que lleva semanas sin dormir en su propia cama, ni comer en sus propios horarios, ni existir en el tiempo de los seres humanos que no están de gira. Tim Bergling era sensible, no en el sentido débil con que a veces se usa esa palabra, sino en el sentido más preciso. Alguien que percibe las cosas con una intensidad que los que lo rodeaban notaban y que él mismo reconocía. Sus propias palabras, en entrevistas y en lo que fue dejando por escrito en distintos momentos de su vida, describen a alguien que amaba la música de una manera genuina, que encontraba en el acto de crear algo que llenaba un espacio que nada más podía llenar, y que encontraba en el aparato que se había construido alrededor de esa música, los contratos, las giras, las expectativas, el calendario que nunca terminaba, algo que no sabía cómo manejar y que con el tiempo fue manejándolo de maneras que le costaban más de lo que el exterior podía ver. La soledad, el agotamiento, los lugares que cambian pero que de alguna manera siempre se parecen entre ellos cuando uno está demasiado cansado para distinguirlos con claridad. La dificultad de conectar de manera real con las personas cuando la conexión que el trabajo produce es masiva y simultánea. Y por eso mismo no puede ser profunda de la misma manera que la conexión entre dos personas en un espacio quieto. Los primeros problemas de salud serios llegaron en 2012. Una pancreatitis que requirió 11 días de hospitalización en Nueva York. El comentario que escribió después de esos días en el hospital, que habían sido las vacaciones más tranquilas que podía recordar en años, tiene la estructura de un chiste, pero dice algo sobre su estado que ninguna broma puede cubrir del todo. Que el lugar donde había podido descansar era el hospital. Que necesitaba estar enfermo para tener permiso de parar. En 2014, la cirugía para extirpar el apéndice y la vesícula biliar, consecuencias de un ritmo de vida que el cuerpo estaba cobrando de maneras concretas y verificables. Las giras canceladas, el tiempo de recuperación que la industria vivió como interrupción y que Tim vivió como el único periodo en que podía respirar. Y en 2016, la decisión que Tim describió como la más difícil que había tomado en su vida hasta ese momento. El retiro de los escenarios en vivo. Lo anunció en su sitio web con una carta que había escrito y reescrito durante un tiempo, donde explicaba que necesitaba hacer un cambio que llevaba demasiado tiempo postergando. Que el balance entre su vida interior y la vida pública que su carrera requería ya no era sostenible para él de ninguna manera que pudiera mantener indefinidamente. En esa carta escribió algo que dice todo sobre el tipo de persona que era, que temía defraudar a sus colegas, que temía defraudar a sus fans, que la preocupación por los demás era parte de lo que lo había mantenido en el sistema más tiempo del que debería haber estado, porque salir sentía que era fallarle a alguien y quedarse sentía que era fallarle a sí mismo. La respuesta que recibió fue de apoyo unánime, y eso lo sorprendió de una manera que dice algo sobre lo que la industria le había enseñado a esperar. Que el mundo que lo seguía le dijera que estaba bien, que se tomara el tiempo que necesitara, que su bienestar importaba más que el próximo lanzamiento, que había personas que lo querían antes que al artista que producía canciones. Ese momento podría haber sido el principio de algo diferente,
un punto de quiebre hacia algo más sostenible, hacia una relación con el trabajo y con la industria que no requiriera entregar todo lo que tenía cada vez que se subía a un escenario. No fue suficiente, o no fue a tiempo, o las dos cosas. Los años entre el retiro de los escenarios y el final fueron años en que Tim intentó encontrar lo que los escenarios no le habían dado, la paz que el ruido constante no había dejado lugar para encontrar. El silencio que en los años de giras era un lujo imposible y que ahora era teóricamente disponible, pero que no siempre llega solo porque uno se detenga. Siguió trabajando en música porque la música era lo que sabía hacer y lo que le daba algo que nada más le daba, pero desde otro lugar, sin la presión del escenario y del público que espera y del calendario que no cede. Hubo periodos que las personas que lo rodeaban describieron como mejores, en que algo en él parecía más liviano, más presente, más él mismo sin el peso de todo lo que la carrera había acumulado. En 2018, Tim viajó a Omán. Buscaba algo concreto que en los años de giras no había podido encontrar: paz. La posibilidad de procesar lo que el ruido constante no había dejado lugar para procesar. El tiempo y el silencio para estar con lo que estaba dentro, sin la mediación de los escenarios y las multitudes y los contratos. Se inició en prácticas de meditación con una seriedad que sus acompañantes notaron. Los bloques de tiempo sugeridos se convirtieron en horas. La intensidad con que se entregó a esa práctica empezó a preocupar al amigo que estaba con él, que lo llamó a su padre para contarle lo que estaba viendo. Le contó que Tim lloraba durante horas, que estaba sentado meditando bajo el sol sin hablar, que había algo en su estado que iba más allá de la introspección tranquila que las prácticas de meditación producen y que se parecía más al tipo de dolor que no encuentra salida aunque uno le dé todo el espacio del mundo. El mismo amigo sería quien días después haría la llamada más difícil de su vida. El 20 de abril de 2018, Tim Bergling fue encontrado sin vida en su habitación de hotel en Mascate. Tenía 28 años, la misma edad en que otros artistas de otras generaciones, en circunstancias diferentes pero con el mismo resultado, también se fueron. Una cifra que la historia de la música ha convertido en símbolo de algo que no debería ser un símbolo, sino una señal de que algo en la manera en que la industria trata a sus artistas necesita cambiar. Su familia comunicó la noticia con una carta que decía lo que en los medios a veces cuesta decir con esa claridad: que Tim había luchado durante años con pensamientos sobre el sentido de la vida y sobre la felicidad, que no podía seguir, que lo que buscaba era paz. La familia, que lo conocía mejor que nadie, eligió ser honesta sobre lo que había pasado en lugar de proteger una imagen que ya no había nadie a quien proteger. Eligieron que la verdad sirviera para algo. Lo que Tim dejó escrito en su diario personal en los meses y semanas anteriores a su muerte fue compartido en parte por quienes lo conocían y que querían que el mundo entendiera quién había sido más allá de la figura pública y de los éxitos y de los premios. Escribía sobre el miedo, sobre aprender a respirar, sobre el sentido de las cosas, sobre si lo que hacía importaba y cómo importaba y a quién, sobre la distancia entre lo que el mundo veía de él y lo que él sentía que era, sobre la pregunta que las personas que sufren de esa manera se hacen con una frecuencia que el exterior no puede medir, porque el exterior no tiene acceso a lo que ocurre adentro. La última frase que escribió en ese cuaderno el día de su muerte hablaba del alma y del reinicio. El hombre que había elegido llamarse con la palabra budista que describe el proceso de purificación y renacimiento, terminó escribiendo sobre eso exactamente en su último día. Si eso dice algo coherente sobre su historia, o si es simplemente la manera en que las coincidencias trabajan con la memoria de las personas que queremos honrar, no hay manera de saberlo con certeza. Pero queda ahí, como queda todo lo que Tim dejó. Las cifras que rodearon su muerte dijeron algo sobre la escala de lo que había sido: 22 millones de euros en patrimonio. El tercer lugar entre los DJs mejor pagados del mundo. Los derechos de una música que seguiría generando ingresos mucho después de que él no estuviera para recibirlos. Pero Tim había dicho algo sobre el dinero, en una entrevista de los años en que el dinero llegaba en cantidades que no había anticipado, que sus familiares y amigos recordaron cuando llegó el momento de honrarlo, que cuando empezó a ganar dinero descubrió que no lo necesitaba, que cuando hay un exceso de algo que uno no necesita, lo más humano es dárselo a quien sí lo necesita.
Y así lo había hecho, con una consistencia que las personas cercanas a él conocían pero que no siempre era visible desde afuera. Los ingresos de giras enteros donados a organizaciones contra el hambre. Millones entregados a causas humanitarias con la discreción de quien no dona para que se sepa, sino porque cree que es lo correcto. La familia de Tim creó la Fundación Tim Bergling con esa misma lógica. La fundación trabaja en áreas que Tim no llegó a ver resueltas y que importaban, de maneras que las personas que lo conocieron de cerca pueden rastrear en lo que él escribió y en lo que dijo y en las preguntas que hacía cuando podía hacerlas. La salud mental, la prevención del suicidio, el cambio climático, la conservación de la naturaleza. Que la familia de alguien que murió de esa manera eligiera que su nombre estuviera asociado precisamente a la prevención de ese tipo de muerte. Dice algo sobre el tipo de personas que lo rodeaban. Y dice algo sobre Tim, que incluso en la ausencia, su nombre puede servir para algo que él hubiera querido que existiera cuando lo necesitaba. David Guetta, su colega en la industria, dijo algo después de la muerte de Tim que resumió lo que muchos dentro del sistema ya sabían, pero que rara vez se dice en voz alta con esa claridad. Que el público tiene la imagen de que los DJs están siempre divirtiéndose, que eso es parte de la vida y puede ser increíble, pero que en ese trabajo nunca se para. Que la imagen que el público ve es real en algunos sentidos y completamente engañosa en otros. Esa afirmación, que viene de alguien dentro del mismo sistema que consumió a Tim Bergling, es la más honesta sobre lo que pasó. No fue solo la depresión. No fue solo el alcohol que usó durante años para manejar lo que de otra manera no sabía cómo manejar. Fue la combinación de una sensibilidad particular con un sistema que no tenía mecanismos para detectar cuándo esa sensibilidad estaba al límite. Que el artista que merecía apoyo no lo tuvo del tipo y en la medida en que hubiera necesitado. Que la industria que lo utilizó no supo verlo. Eso también es parte de esta historia. Y tiene que ser parte de esta historia porque si no lo es, la historia queda incompleta de una manera que le hace un flaco favor a Tim y a todos los que vinieron después y a todos los que vendrán. ¿Qué fue Avicii? El adolescente sueco que remixaba canciones en su dormitorio y que a los 23 años ya estaba en el top 3 de los DJs más importantes del mundo. El artista que donó millones porque creyó genuinamente que el exceso de lo que uno no necesita debe ir a quien sí lo necesita. El hombre sensible que dijo muchas veces, de diferentes maneras y en diferentes momentos y a diferentes personas, que algo en su vida no estaba bien y que el sistema que lo necesitaba no siempre supo escucharlo con la atención que esa honestidad merecía. Y el legado que dejó. Levels. Wake Me Up. Hey Brother. La música que una generación entera escuchó en sus mejores noches y que asocia con momentos que el tiempo preserva. Y la fundación que lleva su nombre y que trabaja exactamente en lo que Tim necesitaba que hubiera existido con más fuerza y con más presencia, cuando él lo necesitaba. Eso también es él. Quizás eso es lo más él de todo. Pasa el tiempo. Y si alguien que está escuchando esto siente algo de lo que Tim describía en esos diarios, si algo en estas palabras resuena de una manera que va más allá de la historia de un artista que admiran, hay personas disponibles para escuchar. En México, Línea de la Vida, 800-911-2000, las 24 horas. En Argentina, Centro de Asistencia al Suicida, 135. En España, Teléfono de la Esperanza, 717-03717. La música de Tim Bergling sigue aquí, y lo que él hubiera querido, con toda la claridad de alguien que donó millones para que otros tuvieran lo que necesitaban, es que las personas que la escuchan también sigan aquí,